Bienvenidos a todos y bienvenida de manera especial a Julia. Julia, es una bendición tenerte. Bueno, Rubén también ahí, su baby, su esposa, bienvenidos. Está con nosotros Julia de Navarro, la esposa de nuestro querido pastor Navarro. Así que gracias por estar, Julia. ¿Cuántos este año? Bueno, perdón, los niños hasta 8 años, no sé si pasaron, capaz que ya, parece que sí. ¿Cuántos este año comenzaron el año o de cara a un nuevo trabajo, o capaz que en estos días, el Día del Trabajador, festejando el día o proyectándose hacia adelante, dijeron, yo quisiera, Señor, recibir tanto dinero por mes, ponerme una meta? A ver, levante la mano. ¿Cuántos dicen, yo tengo este año, quisiera recibir de parte del Señor? Amén. ¿No es cierto que es algo que hacemos habitualmente, nos proyectamos? Y no está mal, no está mal, no está mal ponernos una meta, no está mal. No se pongan a leer, escúchenme, es un problema, me parece que vamos a suspender lo del boletín, porque en vez de escuchar se ponen a leer. El boletín es para que lo lean después en la casa, déjenlo ahora de costado un rato. No quieren anticiparse al mensaje, igual lo van a escuchar, me van a tener que escuchar igual a mí, así que, ¿no? Un buen rato, Valeria. Le decía, todos tenemos esta tendencia a buscar satisfacer nuestras necesidades y también a ponernos metas, ¿sí? Y tenemos anhelos y tenemos deseos. Yo esta mañana quiero compartir un mensaje que está hace mucho tiempo en mi corazón y que es algo de lo que hablamos, aunque a veces hablamos poco y con un poco de pudor, pero creo que es una palabra que al primero que bendice es al que la recibe y la pone por obra, se los puedo garantizar. Porque así ha sido mi experiencia, ha sido nuestra experiencia como familia, y por eso estoy convencido que es una palabra que viene de parte del Señor porque lo he vivido en carne propia. Lo cierto es que, así como muchos levantamos la mano y decimos, yo me pongo metas acerca de lo que quiero recibir, de lo que necesito, de lo que estoy esperando del Señor, también nos podríamos preguntar, y esto no le pido que levanten la mano, pero la pregunta es, ¿cuántos, así como dicen, Señor, yo necesito recibir esto, quiero esto, otro, estoy esperando esto, se proponen y se han puesto metas de decir, Señor, este año quiero dar tanto? ¡Qué silencio! Gloria a Dios. Hace 2 años atrás, un pastor, Bill Johnson, de Estados Unidos, que ministró en el Retiro Nacional de Pastores de Mar del Plata, hablaba de esto, y a mí, más allá de nuestra propia experiencia familiar, me hizo reflexionar de nuevo sobre este hábito, sobre esta conducta y sobre esta perspectiva de nuestro trato con el dinero y nuestro trato con el Señor. Él decía, nosotros con nuestra familia, año a año, no hablamos cuando vamos a ponernos las metas acerca de lo que estamos necesitando, lo que esperamos recibir, sino que nuestras metas están puestas en función de lo que anhelamos dar. Y esperamos poder superarnos todos los años en aquello que anhelamos dar. Y a mí me dejó reflexionando mucho tiempo esa palabra, porque más allá, vuelvo a decir, de nuestras metas, de nuestro presupuesto, que incluía siempre, incluye siempre ese apartado del dar, nunca me había enfocado específicamente en pensar, bueno, a ver, ¿cuánto quiero dar? ¿Cómo quiero dar? Y que esto sea una meta prioritaria en mi vida. Ahora, para lograr esto, obviamente, hay que trazar un camino en nuestra vida, ¿sí? Porque estoy seguro que muchos de nosotros estamos abrumados por aquello que necesitamos, por aquello que estamos esperando, por aquello que nos aflige en el día a día. Porque muy posiblemente, hoy es 4 de mayo, pero hemos tenido 2 feriados al inicio del mes.
Quizá los más bendecidos esta semana cobren, algunos capaz que tienen que esperar hasta la otra, y entonces muchos de ustedes dirán, sí, está bárbaro, pero lo cierto es que yo hace 4, 5 días, 6, que ya estoy sufriendo el fin de mes, y estamos a 4 de mayo, pero para mí todavía en el bolsillo es fin de mes. Y pasé el fin de semana largo, apretado, porque estoy con mis necesidades, y esto es válido. Pero la palabra es clara acerca de esto, y yo quiero que podamos repasar algunos principios básicos, pero muy claros de parte de la palabra del Señor, respecto a el dar y el recibir, respecto a cómo Dios espera que nos movamos con el dinero. Y aunque con Rosa hablábamos, la generosidad en realidad va mucho más allá del dinero, mucho más allá del dinero, ¿sí? Porque primero tiene que haber una cuestión del ánimo, de la voluntad, de nuestro deseo, ¿sí? De nuestro corazón, no del bolsillo, ¿sí? Pero además hay gente que le es más fácil dar dinero que dar tiempo, ¿sí? Que comprometerse y poner su voluntad en la generosidad. Pero no obstante eso, yo hoy quiero hablarte específicamente del dinero. Mateo 6, 24 al 34 es un pasaje muy conocido. Está dentro del Sermón del Monte. Jesús se va a un monte y empieza a enseñarle a sus discípulos, ¿sí? Y llega un momento, hay un versículo, el versículo 24, en el que el Señor les dice: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Y entonces remata este principio diciéndoles: ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Otras versiones dicen a Dios y al dinero. Y continúa diciéndoles, versículo 25, por lo tanto les digo, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, y ni aun ni el mismo Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. El pasaje sigue un poquito más, pero dejo ahí. Una de las principales barreras en el camino de la generosidad, uno de los principales problemas, si no es el primero, si no es el más importante, es nuestra falta de fe, es nuestra falta de confianza en el Señor, es que olvidamos sus promesas, ¿sí? Y venimos y nos damos una inyección de fuerza en la iglesia, en el culto del domingo, pero salimos de acá y las circunstancias nos agobian, ¿sí? Y nuestras necesidades que siguen presentes nos recuerdan que somos mortales y que para ir a comprar los tallarines del domingo necesito plata. Y si no lo tengo, automáticamente me preocupo, me cargo, me angustio. Y si mi confianza no está bien cimentada en el Señor, entonces, como Jesús le reprende a sus discípulos, me convierto en un hombre de poca fe. Y me olvido que el Señor que viste la hierba, el Señor que sustenta la creación, si sustenta a la hierba, como dice Jesús, que hoy está y mañana se seca, ¿cómo no me va a sustentar a mí? Y esto es lo primero que se nos olvida, ¿sí? Es una de las primeras cosas
que se escapan de nuestra mente. Y por eso Jesús, enseñando a los discípulos, los confronta con el señorío en sus vidas. Y esto es lo que Jesús está plantando como un principio fundamental ahí en este pasaje. Jesús les está hablando del señorío. Le dice, no se puede servir a dos señores, o sirven a Dios o sirven a las riquezas. Y como la mayoría de los discípulos de Jesús no eran gente de mucho dinero, entonces después continúa con la otra explicación, porque le dice, ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas, ¿sí? Y yo me imagino que ahí los discípulos deben haber dicho, pero si nosotros somos pescadores, nos juntaste ahí del lado del río con nuestra barquita, ¿de qué nos estás hablando? ¿De qué riquezas nos estás hablando? ¿De qué dinero? Y entonces le continúa con toda la explicación. Porque nosotros creemos que la gente que está esclavizada al dinero y a la riqueza es la gente que tiene mucha plata, ¿no es cierto? Y en realidad muchos de nosotros estamos más esclavizados por el dinero, aunque no tengamos mucho o quizá no tengamos nada, que aquellos que lo tienen. Porque lo que Jesús le dice es, cuando ustedes están preocupados por qué van a comer, por cómo se van a vestir, por dónde van a dormir, cómo van a hacer para pagar las cuentas a fin de mes, cómo hago para pagar la cuota del crédito del auto, cómo hago para pagar el alquiler de mi casa, ¿sí? Cómo hago para pagar las tarjetas de crédito a fin de mes, cómo hago para ir al supermercado, cómo hago para comprar los útiles escolares, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos necesitando ¿qué? ¿Qué estamos necesitando? Dinero. Y si eso se convierte en nuestra preocupación, nos convertimos en esclavos de esa búsqueda. Estamos necesitando que el dinero venga a nosotros y nos convertimos en esclavos de esa búsqueda. Y entonces Jesús les estaba diciendo, ustedes no pueden servir a Dios, es decir, ponerse bajo el señorío de Dios, que Dios sea su Señor, y también estar esclavos de estas necesidades. Esto es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Cuando estamos más preocupados por nuestras necesidades, por lo que comeremos, vestiremos, cómo pagaremos las cuentas, etcétera, cómo haremos para llegar a fin de mes, nos hacemos esclavos del dinero. Trabajamos para tener, trabajamos para obtener lo que necesitamos. Servir a Dios, y en este sentido entendamos, ¿no? Jesús no le está hablando de servir a Dios, de venir a la iglesia, como vienen los chicos de adoración, ¿sí? Vinieron el jueves a ensayar, anoche de nuevo, hoy a la mañana temprano, sirven al Señor. La gente de la historia, que también los facilitadores se reunieron acá a las 10 menos cuarto, están sirviendo al Señor. No está hablando de ese servicio, lo incluye, ¿no? Pero no está hablando de las horitas que le dedicás al Señor. Está hablando de quién tiene el señorío de tu vida. ¿Bien? Y entonces Jesús les dice, servir a Dios, es decir, que Él sea tu Señor, el Señor, es desarrollar nuestra fe en su cuidado de nosotros y depositar nuestra confianza en Él, sabiendo que si se ocupa de toda la creación, ¿cuánto más de nosotros? Cuando Dios es nuestro Señor, buscamos su justicia, cumplimos su voluntad y entonces somos libres de la angustia y Él suple nuestras necesidades. Vos decís, a mí me encantaría ser una persona generosa. Y la primera respuesta que surge de una persona que dice esto, habitualmente, no digo todos, pero muy comúnmente es, el día que yo tenga, que Dios me dé más, voy a hacerlo. Porque yo quiero ser una persona generosa. Entonces yo le pido a Dios que Dios me dé. Así me puedo convertir en alguien generoso. Como alguien que me decía una vez a mí, hace muchísimos años atrás, yo quiero hacer un acuerdo con Dios. Me saco la lotería grande, ¿no? Le compro una casa a mis hijos, les doy un bienestar y después todo es para el Señor. Porque yo no quiero nada para mí, quiero ser generoso. Entonces, que Dios me dé, así yo puedo ser generoso, ¿no? Que Dios me resuelva los problemas, así yo puedo empezar a caminar en generosidad. Y el Señor lo que les está diciendo acá a sus discípulos es, no, es al revés. Primero, dejen de preocuparse y de angustiarse. Pongan su confianza en el Señor, busquen el reino de Dios, busquen su justicia, es decir, cumplir con la voluntad del Señor,
con caminar con Dios como el centro de sus vidas, ¿sí? Dedíquense a servir al Señor y a confiar en Él. Háganse siervos del reino de Dios y no se angustien, porque todas las cosas que ustedes necesitan les serán añadidas. Y hermano, yo no sé ustedes, pero yo lo he experimentado de parte del Señor. Y sé que muchos de los que están aquí, creo que la mayoría ha visto la mano sobrenatural del Señor en algún momento. Aunque también en más de una oportunidad, nosotros primero, más de una vez, hemos caído en la preocupación, en la angustia y nos hemos olvidado de que Dios es un Dios fiel y proveedor. Y en ese tiempo nos amargamos, nos angustiamos, nos encerramos y ¿saben qué es lo primero que afectamos? Nuestra generosidad. Porque cuando nos empezamos a preocupar, nos empezamos a inquietar y decimos, no, le vamos a dar y nos va a faltar. Vamos a soltar y no vamos a tener. Porque matemáticamente, 5 pesos menos en casa, si tenía 10, es la mitad de lo que tenía. Y con la mitad de lo que tengo puedo hacer la mitad de las cosas que pensaba hacer. ¿O no es así? ¿Matemáticamente no es así? Gloria a Dios que las matemáticas del Señor son diferentes. Pero lo primero que necesitamos entender, si anhelamos y si queremos vivir en la voluntad del Señor y entender que es necesario para una vida centrada en el propósito de Dios, desarrollar nuestra generosidad, lo primero que tenemos que hacer es recuperar nuestra confianza en el Señor. Recuperar nuestra fe en aquel que todo lo suple, en aquel que todo lo da. Están muy calladitos, o están muy concentrados o están muy preocupados. Espero que no se vayan preocupados esta mañana, que se vayan liberados, descansados, recuperando la fe y la confianza en un Dios que todo lo suple, pero también desafiados. Lo segundo también surge de la palabra, y es que la palabra dice que es mejor dar. ¿Y cómo puede ser que si la palabra, que es nuestra regla de fe y práctica, que es aquello a lo que nos estamos dedicando en este tiempo, nos estamos dedicando a estudiar la Biblia, venimos a la historia a las 10 de la mañana, hay otros hermanos que están en primeros pasos, vienen temprano, estamos queriendo instruirnos en la palabra de Dios porque creemos que ahí está el alimento fundamental para nuestra fe, para nuestro propósito en el Señor, y sin embargo a veces nos olvidamos de los principios básicos en el día a día. Y vuelvo a la pregunta del principio, la palabra dice que es mejor dar que recibir, pero somos más rápidos para ponernos la meta en cuanto a lo que esperamos recibir que en aquello que esperamos dar. Estamos dedicando más tiempo a pedirle al Señor las cosas que necesitamos que a interceder para ver cómo podemos participar nosotros en suplir las necesidades de otros. Y la palabra dice que es mejor dar y con alegría. Comienzo por el pasaje de Hechos 20:35 que dice, y he sido un ejemplo, Pablo, hablándole a la iglesia en Mileto, he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús, hay más bendición en dar que en recibir. Palabras que no están registradas de Jesús en otro lugar de la Biblia, en los evangelios, ¿sí? Evidentemente, Pablo lo sabía, lo había recibido por revelación o se lo habían compartido. No tenemos registrado toda la historia de Jesús, sino algunos hechos. Y Pablo rescata esta palabra, que está en total consonancia con el Sermón del Monte. Definitivamente. Jesús dijo, hay mejor bendición, mayor bendición en dar que en recibir. Eso es lo que hacen los boxeadores, ¿no? Por eso mi abuelo decía que el boxeo es bíblico, ¿no? Porque es mejor dar que recibir. Pero sin lugar a dudas el Señor no está hablando de esto, ¿sí? Pablo se está despidiendo de Mileto, de la iglesia, y les deja esta palabra, ¿sí? Y los conmina, les dice, ustedes tienen que estar cerca de los necesitados, y les recuerda la enseñanza de Jesús. Pero también le escribe una carta a los Corintios. Segunda de Corintios, creo que en el boletín dice mal ahí, porque dice Segunda de Corintios 6, del 6 al 15, y en realidad Segunda de Corintios capítulo 9.
Yo me equivoqué al tipear esta mañana repasándolo, me di cuenta del error. Pablo le dice 9, entonces está abajo. Hay un lugar donde está mal escrito, pero bueno, no importa, mejor si está bien. Pablo le está escribiendo a los corintios. Él no está en Corinto y está pensando, proyectando ir más adelante y se anticipa escribiéndole una carta y queriendo estimular su generosidad para cuando él llegue con los de Macedonia, con los macedonios a Corinto, ¿sí? Y les dice, recuerden esto, el que poco siembra, poco cosecha, y el que mucho siembra, mucho cosecha. Cada uno debe dar según lo haya propuesto en su corazón, y no debe dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con alegría. Hay otros de las versiones que dicen, esto es Reina Valera contemporánea lo que estoy leyendo, pero hay otras versiones que dicen no deben dar ni con tristeza ni bajo presión, es decir, manipulados. Y me gusta esa frase porque uno puede estar manipulado por alguien que te manipula y te obliga a dar, y también puede estar manipulado por las circunstancias, ¿sí? Que de hecho es uno de los recursos que se usan para manipular. Hace esto especulando, ¿sí?, con lo que querés recibir. Y este es un problema, y es un problema que se ha metido muy fuerte dentro de la iglesia, ¿sí? Hacé para que Dios te dé. Negocia con el Señor. Y de hecho, no está mal enseñar lo que dice la palabra. Si uno siembra generosamente, va a cosechar generosamente. ¿Por qué? Porque así está establecido en las leyes espirituales del Señor. Y porque Dios no es deudor de nadie. Y porque hay algo que siempre recordamos y que nunca va a cambiar. Y es que a Dios no le vamos a ganar jamás en cuanto a dar, ¿sí? Pero no lo hago especulando, no lo hago pensando en mi necesidad, no lo hago diciendo como yo quiero recibir, entonces lo hago con alegría. ¿Por qué? Por el gozo de dar. Y entonces Pablo les dice, no lo hagan ni con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con alegría. El que está especulando no da con alegría, da ansioso, da necesitado, da preocupado por lo que tiene que resolver, suelta con dolor sabiendo que suelto apostando. Da como el que va al casino, ¿no? Anoche pasábamos con Rosa por el casino ahí cerca de la 1 de la mañana y veíamos ahora que lo cambiaron, le pusieron carteles nuevos, luces, todo lleno de autos. Impresionante la cantidad de gente que va ahí. Y yo creo que cada peso que la gente pierde ahí no lo pierde con alegría. Pero algunos vamos al casino del Señor y le metemos ficha y tiramos la maquinita porque estamos esperando que Dios nos dé. Y eso te carga de angustia porque cuando no recibís el resultado que esperás enseguida como lo estás esperando, te empezás a afligir. Porque decís, Señor, no me está funcionando, y renegás contra Dios. Y esto te quita el gozo definitivamente. Y Dios es poderoso como para que abunde en ustedes toda gracia, para que siempre y en toda circunstancia tengan todo lo necesario y abunde en ustedes toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres y su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá los recursos de ustedes y los multiplicará, aumentándoles así sus frutos de justicia, para que sean ustedes enriquecidos en todo, para toda generosidad que por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Y continúa, pero voy a dejar ahí. Dios suple para las necesidades. Y Pablo les está diciendo, cuando ustedes dan con generosidad, Dios es poderoso para suplirles a ustedes. Pero además, donde Dios ve un corazón generoso, Dios invierte. De esto se trata también la parábola de los talentos. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver? Es que cuando Dios pone un recurso en tus manos, Dios está esperando que lo hagas multiplicar y prosperar para sus negocios. Y el negocio del Señor para con la iglesia
es que la iglesia atienda a aquellos que necesitan. Es que la iglesia se mueva con compasión por aquellos que están necesitando una manifestación del amor de Dios. Así que lo que Pablo está diciendo es, si ustedes son generosos, Dios que es poderoso, Dios te va a dar todo lo necesario y aún lo va a multiplicar. ¿Para qué? Para que no te falte nada y aún para que puedas seguir participando con toda generosidad. Hay promesa de parte del Señor. Cuando hemos dejado de centrarnos en nuestras propias preocupaciones, podemos levantar la vista para visualizar las necesidades de otros. Una de las primeras cosas que descubrimos, y esto es fundamental, es que hay gente que tiene mayores necesidades que nosotros y que tenemos mucho que a otros les puede ser una gran ayuda, ¿o no es así? Cuando uno está encerrado en sus propias necesidades, cree que el mundo se acaba en su propio agobio. Y cuando uno está encerrado ahí, sea cual sea la necesidad, a veces es un problema de salud, cree que todo termina ahí. Nos ponemos en el centro. Todo lo que nos pasa a nosotros es terrible. Y hasta llegamos a pensar que el mundo se ha vuelto contra nosotros. ¿A nadie nunca le pasó una cosa así? ¿Nunca nadie tuvo el pensamiento de decir, el mundo está contra mí? Hoy todos se confabularon contra mí. Al estilo de la película de Jim Carrey, ¿vieron esa película que crean un mundo girando en torno a un personaje? Y un reality show desde que el bebé nace hasta que se hace grande y un día él descubre que vivía en un mundo de mentira donde hasta sus padres eran actores y que todo el mundo miraba la televisión para descubrir cómo el reality show de él iba desarrollándose. Y yo digo, el que lo escribió se debe haber hecho la película con él mismo algún día, ¿no? ¿Y cuántos mirarán esa película y dirán, esa es mi vida, ¿eh? Todo gira en torno a mí. Todo tiene que ver con lo que a mí me pasa. Pero un día podés levantar la mirada, confías en el Señor, ves su mano que te ha provisto, descansás en que Él va a suplir tus necesidades. Y cuando haces eso, mirás a tu alrededor y te das cuenta que no sos el ombligo del mundo. Y que hay otros que también tienen necesidades. Hay gente que tiene necesidades diferentes a las tuyas. Hay gente que tiene necesidades distintas, que no son como las que te afligen a vos. Pero hay gente que tiene hasta necesidades peores que las tuyas. Y hay cosas que tenés en tu mano que podrían bendecir tanto a otro que tiene necesidad. Hoy quizá simplemente con haberte dado vuelta y haberle dado un abrazo a un hermano que necesitaba ese abrazo del Señor, lo bendijiste. Y decime si no te sobra un abrazo para dar. Pero sin embargo algunos estamos tan encerrados en nosotros mismos que ni siquiera un abrazo estamos dispuestos a soltar. Porque a mí nadie me abraza. Y así pasa con el dinero. A mí nadie me regaló nada en la vida. Yo me lo gané todo peleando solo. Y si nadie te regala nada, ¿por qué vos le tenés que andar regalando a los demás? Cristianos, conozco, padres cristianos, que no le dan una mano al hijo porque dicen, no, él tiene que aprender lo que es bueno, así que como a mí me costó, que a él le cueste, listo, chao. Cuanto más a nuestro alrededor, pero cuando salimos de nuestra propia necesidad y levantamos la mirada, nos damos cuenta que hay otros que tienen necesidad y que hay mucho que tenemos en nuestra mano que le podemos dar a otros. Es mejor dar porque somos llenos de la satisfacción que produce ser partícipes de la bendición de nuestro prójimo, además de ver cumplidas las promesas de Dios de su provisión sobre nosotros. Es mejor dar porque cuando vos das y soltás y ves la bendición que el otro tiene cuando vos recibís, te llena de satisfacción. Porque cuando tu corazón está sano y vos ves que Dios te sostiene, Dios te bendice y Él suple tus necesidades, no tenés problema. ¿Y sabes qué? Es una buena señal también de que Dios está tratando con tu corazón. Capaz que el otro con lo que le das hasta consigue cosas mejores que las que vos obtuviste. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema?
Si yo doy y después el que recibe verá qué hace con lo que recibe. Y si hace algo que a mí no me gusta, no importa, porque yo lo bendije y él dará cuenta del Señor, pero yo tengo la satisfacción de saber que he sido de bendición para con ese al que le solté mi generosidad. Pablo introduce el concepto de la siembra y la cosecha. Si sembramos escasamente, cosecharemos escasamente, pero si sembramos con generosidad, nuestra cosecha también será generosa. Y esto es un principio espiritual indiscutible. Esto es así. Cuando uno siembra generosamente, cosecha también. Pero también hay un abono en esto. Y eso es lo que a veces nos olvidamos. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Porque Jesús también enseñó esto, ¿no? Enseñó que hay que ver también donde uno siembra, cómo siembra, ¿sí? Cómo cuida lo que siembra. Nosotros siempre hemos puesto la parábola del sembrador siempre en que, hay que ver en qué tierra sembrar, no le tires a cualquiera una semilla, ¿no? Pero también esa parábola está hablando de la negligencia del que siembra, de no cuidar primero y preparar la tierra para sembrar, ¿sí? Y a veces somos descuidados, no queremos involucrarnos. ¿Y hay algún chacarero acá? No veo ninguno hoy. Pero los que manejan la chacra saben muy bien que no da igual tirar la semilla así nomás. La tierra hay que laburarla, ¿sí? Hay que trabajarlo y hay que abonarlo. Y hay que tener pasión por la tarea que uno realiza. Es decir, compromiso, involucramiento. Y Pablo les habla de esto. ¿Por qué? Porque le dice, hay un abono fundamental en esto. Debemos dar conforme dispongamos en nuestro corazón, primero, ¿sí? No sirve de nada hacerlo a la fuerza, presionados, manipulados. La clave es hacerlo con alegría. Y esa actitud se alimenta de la satisfacción que produce ser de bendición. La alegría y el gozo viene cuando uno sabe que está haciendo la voluntad de Dios y está soltando y está haciendo de bendición a otro, punto. Eso es todo lo que me da satisfacción. Y entonces doy con alegría. Ahora hay otro punto que, yendo a la praxis de la generosidad, me parece importante compartir. Quizá va a ser un punto un poquito escabroso, pero también hace a la formación y a la enseñanza. Y es que debemos diferenciar obediencia de generosidad. Hay un pasaje en Malaquías que es muy conocido, ¿sí? Donde Dios, a través del profeta Malaquías, está reprendiendo al pueblo de Israel por su infidelidad. Y en el versículo 8 del capítulo 3 le dice que el pueblo le había robado a Dios. Y el pueblo dice, ¿y en qué te hemos robado? Y Dios le dice, me robaron en sus diezmos y ofrendas, ¿sí? Y entonces el versículo 10 dice, traigan ahora sus diezmos a la alfolía y alimento en mi casa y pruébenme, si no derramo bendición sobre ustedes hasta que sobreabunde. Y acá me parece muy importante que entendamos el concepto y que entendamos un principio que hay acá, ¿sí? Y que nosotros, en nuestra forma práctica actual de vivir la iglesia y de construir, ¿sí?, esto que somos el cuerpo, tenemos una forma, una metodología de darlo. Quizá pudieran haber otras, pero guarda un principio. Y tiene que ver con diferenciar el diezmo de nuestra generosidad. El diezmo no marca nuestra generosidad para con Dios ni para con la gente, sino nuestra obediencia. Todo lo que tenemos es de Dios. ¿Cuántos sabían eso? Que todo lo que tengo es de Dios y viene de la mano del Señor. Todo lo que tengo es del Señor. Y Él nos lo da para administrar, pero el 10% le pertenece a Él y no podemos tocarlo. Por eso la enseñanza es que debemos traerlo al alfolí. No podemos darle destino nosotros al diezmo, ¿sí? Y por supuesto alguien dirá, pero si el dinero que va al alfolí, alguien al fin al cabo lo administra, ¿no? Y es verdad. Pero bueno, acá es donde viene nuestra forma. Hoy nosotros nos congregamos en una iglesia que tiene 4 paredes, tiene la iglesia una administración, una forma de organizarse, un liderazgo. Y bueno, hay gente que está avalada o respaldada, ¿sí?, por la iglesia para administrar los recursos, pero no los define una persona, no lo defino yo, ¿sí?, como a mí se me antoja, lo definimos
y lo define la gente que está asignada para eso. Y es una forma de resguardar ese espíritu, ese ánimo y esta cosa de que el diezmo no es mío, es del Señor. Y la iglesia, como una representante, como una manifestación práctica del Señor en la tierra, lo administra. De eso se trata, ¿sí? ¿Podrían haber otras formas de hacerlo? Posiblemente sí. En este tiempo lo vivimos de esta manera. Y es muy importante cuidarlo en cuanto al principio que se encierra acá. Vuelvo a decir, ¿por qué? Porque el diezmo es del Señor. Y no lo tenemos que confundir con nuestra generosidad. El diezmo es nuestra obediencia al Señor. Esto es como, yo pongo acá un ejemplo, ¿no? Como ir a, no sé, imagínense ahora, ¿no? Este mes, las inundaciones, todas las necesidades que hubo, gente complicada. Entonces vamos a la municipalidad mañana, ¿sí? Llegó mayo y se nos vencieron los impuestos de abril. Y vamos y le golpeamos ahí a mi amiga ahí, la señora Tibaldi, la administradora de la municipalidad, y le decimos, ¿sabe qué? Este mes de abril no voy a pagar los impuestos. Ah, no, y no los espere que los pague, porque hubo tanta necesidad que yo salí a cubrir las necesidades de la gente. Así que fui muy generoso y compré colchones, compré frazadas, pero las tasas y los servicios no se los pago este mes. ¿Ustedes qué creen que le va a decir la administradora de la municipalidad? No hay ningún problema, amigo. Vaya, que dentro de unos días le llega la intimación. De eso se trata el diezmo del Señor. El diezmo del Señor. Y entonces, el diezmo yo no defino, bueno, che, ¿sabes qué? Y a veces son buenas causas. Hay un misionero por allá, yo le mando el diezmo al misionero, ¿no? Y hay otro que tiene un hermano que está en necesidad, yo le doy el diezmo este mes al hermano que tiene necesidad. Y quiero hacer no lo tendría que aclarar, pero lo hago igual, perdón. Nadie tiene ánimo esta mañana de recaudar dinero para la iglesia, ni mucho menos. El Señor nos bendice, miren todo lo que tenemos, el Señor es fiel con nosotros, hermanos. No se trata de que la iglesia tenga más o menos dinero, se trata de una palabra que bendiga nuestra vida y que prospere nuestra vida, nuestro corazón y nuestro propósito en el Señor para lo que Él espera de nosotros. Amén. Así que creo que eso está claro. Entonces el diezmo es obediencia, hermano. El diezmo no se toca. El diezmo del Señor, punto. Lo aparto y se lo doy. Ahora, el Señor deja en mis manos otra parte, que ¿cuál es? El 90%. ¿Sí? De hecho, Jesús lo había enseñado cuando le muestra la moneda del César, ¿no? Porque algunos que estaban anhelando que Jesús fuera ese Mesías, ese rey que venía a renovar el reino y a restaurar el reino de Israel, ¿sí? Decían, si renovamos y restauramos el reino de Israel, no le damos más nada al César. Y entonces vinieron a apropiarlo a Jesús, mostrarle la moneda y dijeron, ¿y esto, che? ¿A quién se lo damos? Él le dijo, mire, muéstrenme la moneda. ¿Qué cara tiene? La cara del César. Bueno, denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no es cierto? Entonces, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y al necesitado, mi generosidad. Entonces la generosidad nace de nuestra voluntad, como lo describíamos antes, y de una decisión deliberada de dar un poco de lo que tenemos en nuestras manos para administrar, no de lo que es de otro. Es fácil ser generoso con lo de otro, ¿o no? ¿No es cierto? Es buenísimo. ¿Nunca se encontraron con alguno que era bárbaro para soltar? Claro, como no era suyo, sí, te lo presto. Che, ¿me prestás esa escalera? Sí, te la presto. Después cuando... No, sí, es de mi vecino, no es mía. Mirá qué fácil. Así somos todos generosos. Generosidad siempre denotará abundancia. De lo contrario, no sería un dar generoso, sino un dar escasamente. ¿Bien? O sea, generosidad habla de abundancia. Si no, es escasez, no es abundancia. Ahora, recordando las palabras de Jesús también entendamos, no es un valor absoluto, ¿sí? ¿Recuerdan a Jesús cuando estaba con los discípulos en el templo y venían los ricos y largaban sus bolsas con monedas? Y entró una viuda y dio todo lo que tenía. Y a la vista de todos, ¿quiénes habían puesto más? Y los que venían y
vaciaban sus bolsas de dinero en las arcas del templo, y Jesús les dijo, esa mujer, esa viuda dio mucho más que todos estos, porque dio todo lo que tenía. Entonces, cuando hablamos de generosidad, hablamos de abundancia, pero no hablamos de la abundancia que ven nuestros ojos. Desde nuestra matemática, de nuevo, y el que puso 100 siempre puso más que el que puso 10. Sino que tiene que ver con mi disposición, mis posibilidades y mi corazón dispuesto a soltar de lo que tengo para bendecir a otros. Y sin lugar a dudas, como también lo dice muy bien la palabra, aquel al que tiene mucho, mucho se le reclama. Y al que tiene menos se le reclamará menos, a cada uno según la gracia que ha recibido. Pero desde lo que vos tenés hoy, podés ser muy generoso. ¿Cuántos creen que hoy tienen algo que pueden dar y ser generosos con eso? Muy bien, por el resto en un rato vamos a orar. Para que el Señor te abra los ojos y puedas ver que todos hoy mismo podemos disponer nuestra generosidad. Porque si estás de pie, hoy acá o sentado, y si has llegado hasta por tus propios medios hasta este lugar, como creo que la mayoría de todos los que están acá han llegado, hasta Maxi, que viene con la muleta y está con la pata, pero ya está dando pasitos y caminando, significa que la gracia de Dios está sobre tu vida. Y si Dios ha puesto algo en tu vida, podés ser generoso. Desarrollar nuestra generosidad expone tremendas virtudes de nuestra vida. Primero, es una muestra de nuestra confianza y fe en el Dios proveedor. Primera característica. Si yo soy generoso, es porque he aprendido a mirar más en lo que puedo hacer por otros que a estar preocupado por lo que necesito recibir. Y entonces, una persona generosa está demostrando que ha entendido lo que significa confiar en Dios, buscar su reino y no angustiarse sabiendo que Dios añade todas las cosas. Segundo, nos posiciona en la búsqueda de su reino y su justicia, justamente. ¿Sí? Porque estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Tercero, transforma la angustia que generan las preocupaciones en el gozo y la alegría que da ser de bendición. Cuando uno comparte con otros, es de bendición y eso te llena el alma. Aun cuando demorara un poco la concreción de nuestros sueños, nos da la satisfacción de contribuir a los sueños de otro. Y acá doy un ejemplo personal. Hace 6 meses atrás me fui con unos amigos a pescar. Ya pasaron 6 meses. Lo bueno es que quizá dentro de 6 meses me voy de nuevo, cuando empiece la temporada de nuevo en noviembre. Y en una charla de amigos, hablando justamente de la generosidad, uno, con el mejor afecto y con las mejores ganas de bendecirme, me dijo, tené cuidado con lo que das, porque vos también tenés que pensar en tu casa, todavía no tenés tu casa propia, tenés que pensar en tu familia, tené cuidado, sé equilibrado, no te desbandes, ¿no? Y entonces yo, como es una persona que quiero, que respeto y me gusta reflexionar en las cosas que escucho, volví a casa y le compartí a Rosa y nos pusimos a orar por esto. Y dijimos, Señor, danos sabiduría, no queremos equivocarnos. Pero hubo algo que llenó de convicción nuestro corazón. Demoraremos un poco más en conquistar las cosas que nosotros anhelamos, pero qué lindo, qué satisfacción, qué bendición es saber que uno está siendo de bendición para otros. Y avanzo yo, pero avanzan otros conmigo. Y no avanzo yo por la escasez del otro, porque no fui capaz de suplir una necesidad que hoy tenía en mis manos poder suplir. Y todavía no le pusimos ni las bases a la casa. Pero Dios ya nos ha bendecido tremendamente porque Él es generoso con nosotros y también porque podemos disfrutar de ver cómo otros alcanzan lo propio. Y por supuesto desata bendición espiritual sobre el que recibe, es lo que les decía recién, porque mayor aún sobre el que da es la bendición. Porque la bendición es mayor en el dar que en el recibir. Así que si doy, ya estoy bendecido por el Señor, sea como sea y como Él lo quiera hacer. Y además,
nosotros, porque somos muy buenos para especular, enseguida nos ponemos a pensar cómo van a venir las bendiciones de Dios. Cuando vos le pedís algo al Señor, ¿no empezás a pensar por dónde te lo podría dar el Señor? ¿No? Yo que mi cabeza no anda mucho, enseguida empiezo a planificar. Le pido algo al Señor y digo, bueno, Señor, si me va a dar una bendición, la bendición podría venir por este lado, ¿no? Y medio como que hasta estás esperando. Y resulta que el Señor te golpea la puerta por otro lado. Y te sorprende. Y te enriquece tanto porque en esa sorpresa del Señor, el Señor te muestra que Él está en control. Y que además cuando lo hace Él, suele ser sobreabundante, aún más de lo que esperabas. Porque hay bendición, mayor bendición en dar. ¿Y cómo se empieza esto? Y bueno, se empieza practicando. Cuando Gedeón recibe al ángel del Señor que lo llama y le dice que él se tenía que poner al frente del pueblo en batalla, Gedeón, además de decirle que él es humilde, que él no puede, que él no tiene, le dice: si en verdad cuento con tu favor, yo te ruego que me des una señal clara de que has hablado conmigo. Y fíjense cuál es la señal. Le dice: por favor no te muevas de aquí hasta que yo vuelva y te presente la ofrenda que tengo para ti. Ajá. Habitualmente, cuando nosotros estamos esperando una confirmación de parte del Señor, lo que le decimos es: Señor, mandame la señal. Dame la señal. Confirmame con tu provisión lo que me estás diciendo. Pero fíjense la actitud de Gedeón. Gedeón le dijo: si esto es tuyo, quédate acá que te quiero bendecir, que te quiero dar, que quiero sembrar. Yo te quiero bendecir a vos, si esto es tuyo. Quédate acá, y le dijo: acá te espero. ¿Cuántas veces, no? De nuevo, estamos esperando algo de parte del Señor y decimos: Señor, yo quiero que me bendigas. Bueno, me quiero comprar un auto. Me sale el crédito y voy y me lo compro. Confirmación de parte del Señor. Si necesitaba el auto y tengo la plata, confirmación de parte del Señor. ¿O no es así? ¿No es así? Necesito algo. Dios me da los recursos para tenerlo y entonces confirmación de parte del Señor. Ahora, ¿cómo haces cuando vivís en la abundancia? Y todo lo que quieras tener está en tu bolsillo. Tenemos que cambiar nuestra concepción, hermanos, porque necesitamos aprender a depender del Señor y buscar a Él, su reino y su justicia para que Él nos indique. ¿Saben qué nos pasó a nosotros hace 2 años atrás? Que alguien, y no es la culpa de ese alguien, la culpa fue mía, me introdujo la idea de que era tiempo de comprarnos un segundo auto. Y la verdad es que lo necesitábamos y lo seguimos necesitando hoy. Aunque el Señor también nos llamó la atención y nos ayudó a organizarnos de otra manera. Pero en ese momento yo me puse tan firme con esa idea que hasta fuimos y tomamos un crédito. Y gestionamos un crédito bárbaro. Y tuve la plata en la mano. Y estuve sentado en el escritorio con la persona que me vendía el auto a punto de firmar el boleto. Y el Señor me dijo: ¿quién te dijo que te compraron un auto? Y tuvimos que deshacer la operación, agarrar la plata, volver al banco y decirle: hola, después de 1 mes y medio de dar vuelta y de venirte a hinchar toda la semana para que nos largue la plata de una vez por todas, no la quiero, te la devuelvo. ¿En serio? Y no nos compramos el auto. 3 veces más nos pasó lo mismo. El Señor presentó una oportunidad, el Señor no presentó una oportunidad, se nos presentó una oportunidad de cambiar, de comprar, y el Señor las 3 veces dijo que no. Y las 3 veces dijimos: bueno, Señor, no. A ver si la próxima entendemos un poquito antes de avanzar tanto en la charla, en los diálogos con el que le vamos a comprar el auto. ¿Y saben qué ocurrió? Que cuando empezamos a obedecer, el Señor, porque es bueno, nos bendijo. Y entonces teníamos 1 año y medio de deudas para adelante que pagar por el negocio que habíamos tenido y no nos había ido tan bien. Y ese mes, porque Dios es fiel, es bueno y multiplica la plata, y yo no les voy a explicar cómo porque no lo sé y no me interesa ponerme a preguntarle al Señor cómo, nosotros no solamente
devolvimos la plata que el banco nos había prestado, con todos los gastos que nos descontó por haber sacado el crédito, que nos dolió bastante, sino que además ese mismo mes cancelamos toda la deuda que teníamos un año y medio para adelante. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno. Y porque en la obediencia hay bendición. Amén. Ahora, volvemos. ¿Cómo es esto, no? Señor, quiero que me bendigas, quiero que me des. No, Señor, vos me estás hablando, yo quiero dar. ¿Querés tu casa? ¿Has estado pensando en alguien que tiene necesidad de tener su casa? ¿Y en cómo vos lo podés ayudar? ¿Necesitas cambiar el auto? ¿Has bendecido a alguien con movilidad? ¿Estás preocupado por llegar a fin de mes y que ves hacia adelante que quizá no llegue a fin de mes? ¿Te preguntaste si no hay alguien que ya hoy se quedó y no va a llegar a fin de mes hoy? No que quizá dentro de una semana y que quizá vos sabés que con estos 2 paquetes de arroz que tenés y 3 de fideo durás 10 días más, pero bueno, si sacás uno te quedás sin, pero hay uno que hoy no tiene. Y bueno, Señor, vamos hoy y después vos dirás. ¿Por qué? Porque la generosidad se practica dando. La generosidad se desarrolla practicando. No comienza una vez que tengo todas mis necesidades resueltas, sino que la generosidad comienza hoy. Ahora mismo podés disponer tu corazón para la generosidad y si estás esperando bendiciones de parte de Dios, este es el tiempo para que te desafíes a dar más. Recordá que el que siembra generosamente también generosamente cosechará y empezá ahora mismo a llenar tu vida del gozo que produce dar. Y fíjense este pasaje, anótenlo si quieren porque no está ahí, Isaías 32:8, que dice, pero el generoso piensa en ser generoso y por su generosidad será exaltado. ¡Wow! La generosidad no es una obligación, la generosidad no es un dolor, la generosidad no es un trabajo, la generosidad es un deleite. Y aquel que es generoso piensa en ser generoso. No lo tenés que martillar, che. Conocemos gente así con Rosa un montón. Hay una persona acá de esta iglesia que siempre está pensando en cómo nos puede bendecir. Siempre. No con plata. Con cosas mucho más lindas y más agradables a nuestro espíritu y a nuestro ánimo que el dinero. Está atenta siempre por nuestros nenes. Está siempre haciendo algo. Nuestros hijos, los dos tienen cosas de su generosidad, de su atención, de su dedicación. Nos llena y siempre está pensando algo más y siempre nos sorprende. Y nosotros andamos como locos corriendo y de pronto ella nos detiene y nos está bendiciendo con una actitud de su generosidad. ¿Por qué? Porque está siempre pensando en cómo puede ser generoso con los demás. ¿Y no tiene necesidades? Wow, si las tiene. ¿Qué no? Tiene las propias. Y tiene sus propios hijos para suplir sus necesidades. Pero está pensando en cómo puede bendecir a los nuestros. Gente que es generosa. Y Dios les multiplica el gozo de su generosidad. Porque el generoso piensa generosidades. Y por su generosidad será exaltado. Y entonces por eso, sin que nadie se enoje, yo la voy a exaltar. Es Marian Mesías. Ella está siempre pensando ver cómo nos puede bendecir. Siempre, siempre, siempre. Con una ropa para los nenes, con una actitud, con un llamado, con un Rosa, yo te voy y te ayudo, el mantelito de Lucila para el jardín. Siempre algo, siempre está. Y ahora está ya con su propia necesidad, con los dolores. Me decía Fabián, está con dolores ahí porque Naomi está porque ya por nacer. Naomi está bárbaro, ella ya quiere que salga ya. Pero sin embargo, así todo y con todo su trabajo por Naomi, su estudio y todo, siempre está pensando en cómo nos puede bendecir. ¿Por qué? Porque el generoso piensa generosidades. Piensa en ser generoso todo el tiempo.
Se está enfocando en ver cómo puede bendecir a otro. Y no mira a quién. Porque este es otro tema también. La necesidad. No siempre es necesidad en función de lo que a mí me parece que es necesidad, sino en lo que Dios cree que puede ser necesidad. Y hay mucha gente que, aunque nos parezca que tiene todo resuelto, está necesitando de nuestra generosidad. No midas con la vara de tus ojos, de tu corazón, de tus propias miserias y de tus propias necesidades. Disponete a que el Señor te permita medir con su corazón y te llene de generosidad. Y dirás, Sergio, ¿y por qué tanta insistencia en esto? Miren, hermanos, comenzamos el año diciendo que este era un año de oportunidades. Y diciendo que era un año de oportunidades para dar. Y que ese era el llamado. Que Dios nos iba a abrir puertas y oportunidades para dar. Y este tiempo de parte del Señor está demandando de más gente que deje de ser egoísta, que deje de mirarse a sí mismo, que deje de mirar a su propio mundo, que deje de estar preocupado por sus propias aflicciones, por sus propias necesidades, por sus propios problemas y comience a pensar generosidades. Porque en ese río es en el río en el que va a fluir el propósito y la bendición de Dios para tu vida y para mi vida. ¿Cuántos lo creen así? Entonces vuelvo a preguntar, ¿cuántos creen hoy que pueden, con lo que tienen hoy, comenzar a caminar una vida de generosidad? Cerra tus ojos donde estás. Y yo quiero que tomemos un momento, pequeño momento para orar. Porque no se me escapa, no desconozco que muy posiblemente hoy estás agobiado por tu necesidad. Y si la verdad es que tus necesidades te agobian, te cargan, te afligen, te preocupan, te inquietan, y no has podido disfrutar de la plenitud de descansar en el Señor y en su provisión, Dios hoy quiere que puedas depositar tu carga, tu angustia, tu aflicción en sus manos, para comenzar a disfrutar del descanso que significa saber que Dios, si se ocupa de las aves del cielo, si se ocupa de los lirios del campo, si se ocupa de toda la creación, ¿cómo no se va a ocupar de vos? ¿Cómo no se va a ocupar de mí? Las necesidades, presentáselas al Señor. Las necesidades, ponelas en sus manos esta mañana. Y no tengo ninguna duda de que quizá aquí hay gente que, si Dios la moviliza a generosidad, hoy puede estar supliendo tu necesidad. Pero esa no tiene que ser tu preocupación. No te pongas a especular a ver a qué generoso va a mover Dios para suplir la necesidad que yo tengo. Camina el mensaje y declara que Él es tu sustento, que Él es tu Señor. Si has vivido preocupado por las finanzas, por el dinero, por el trabajo, por los recursos que no alcanzan, ahora poné tu angustia delante del Señor. Si has sido desobediente con tus diezmos, con tu administración, porque no te tomás el tiempo para ordenarte y querés que Dios resuelva los problemas de tu desorden, ponete a cuenta delante del Señor. Hay gente que recibe y mientras más recibe, más problemas tiene. Porque también tenemos un problema serio y es creer, justamente porque servimos al dinero y no al Señor, que si tenemos más plata se nos acaban los problemas. Y en realidad tenés más plata y los problemas son más grandes. Porque cuando no te has ordenado y has puesto al Señor en primer lugar, buscando su reino y su justicia, tus conductas erróneas se agravan. Y si antes te endeudabas con el almacenero de la esquina porque era el único que te daba crédito, ahora te endeudás con el banco porque tenés más y el banco te presta más. Y hay gente que está atada, esclavizada, usureros, prestamistas,
que vive para pagar las tarjetas, que vive para pagar las deudas, que vive para pagar compromisos, porque no se han sabido medir responsablemente en el Señor y saber vivir con lo que tienen y descansar en que el Señor suple para las necesidades. Y si el Señor quiere que yo haga esto otro, me dará, pero no me engancho a cuenta. Y me someto a la autoridad de la voluntad del Señor en mi vida. Y busco su reino y descanso en que Él suple todas las cosas. Por eso yo te invito a que hoy te pongas a cuenta delante del Señor, porque hoy el Señor no te quiere dar con un azote, hoy el Señor te quiere dar la oportunidad de que disfrutes la libertad de vivir bajo su señorío. Que te quites la angustia, la carga, la preocupación que te genera el señorío del dinero en tu vida y que te pongas bajo el señorío del Señor. Yo ya estoy de pie y por eso no me puedo poner de pie. Pero si vos estás decidiendo esta mañana, no quiero estar más bajo la angustia que me produce la necesidad de tener para suplir, ponete de pie. Si decís, yo quiero vivir en paz con Dios, buscando su reino y Señor, descansando en que vos añadís todas las cosas en mi vida y nada me va a faltar, ponete de pie. Padre, en el nombre de Jesús, yo esta mañana quiero bendecir a cada uno de mis hermanos que está expuesto en pie. Señor, vos nos has hablado esta mañana y nos llamaste la atención. Y Señor, nosotros estamos puestos en pie confesándote que nuestra humanidad a veces nos engaña y nos preocupamos más por lo que nos falta y por encontrar aquello que necesitamos que por confiar en que vos sos el que tiene el control en nuestra vida, en nuestras finanzas, en nuestros recursos y en nuestro propósito. Y acá una palabra más, hay gente que ha perdido el propósito por centrarse en las finanzas y en el tener. Y renunciaste a tus planes porque hoy es más fácil o es más conveniente salir a buscar un laburo que te dé los recursos que necesitas que caminar en el propósito del Señor para tu vida. Eso es ponerte bajo el señorío del dinero. Jóvenes, no renuncien a sus estudios, a sus planes en el Señor, por lo que el mundo hoy te dice, por el boom del petróleo, por lo que sea. Dios tiene propósitos para tu vida y Él es el que te sostiene. No un trabajo, no una empresa multinacional, que puede ser una bendición para muchos, pero que también te aparta de tu familia, de tus seres queridos y del propósito de Dios, si no es lo que Dios quiere para tu vida. Hay gente a la que Dios la quiere ahí, yo lo creo, no digo que no, pero no es la meca de todos, es el propósito para algunos. Y el mundo te atrae, te estira, te chupa y te pone bajo el sometimiento del sistema. Y Dios hoy te dice, yo quiero ser tu Señor. Padre, yo bendigo en el nombre de Jesús a los que están en pie. Y Padre, declaro que conforme la decisión de cada uno de ponerse en orden, de poner nuestras prioridades en orden, vos empezás a soltar bendición y vas a suplir las necesidades de todos aquellos que están en necesidad, porque esa es tu promesa, esa es tu palabra y esa es nuestra convicción y nuestra certeza. Y por eso yo lo declaro en el nombre de Jesús. Lo declaro en el nombre de Jesús. Declaro que esta mañana es una mañana, Señor, de liberación de angustias, de liberación de preocupaciones, de liberación de cargas, de recuperar, Señor, el sentido del propósito de estar bajo el señorío de tu reino, Señor, y viviendo en tu justicia. Justicia es hacer también lo que Dios te está demandando hoy que hagas. ¿Tenés decisiones postergadas en tu vida? Quizá
estás preocupado, angustiado y los recursos no se sueltan porque Dios está esperando que vos decidas cosas que tenés que decidir y todavía no decidiste. ¿Qué es lo que tenés que soltar? ¿Qué es lo que tenés que pedir perdón? ¿Qué es lo que tenés que resolver con el Señor? ¿A quién le estás debiendo una disculpa, un abrazo, un gesto de afecto, un reconocimiento de un error y no lo has hecho? Eso es ponerse centrándonos en el reino de Dios y su justicia. Y vos dirás, ¿qué tiene que ver eso con el dinero? Todo. Todo. Porque nuestro pan es hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Y si en algo no estás haciendo lo que Dios te indica, te está saliendo de su señorío. Y esto trae aflicción a tu vida, angustia, preocupación. Confesalo delante del Señor. Y si ya depositaste tus cargas en Él y estás descansando en que el Señor suple y estás animándote a decir, Señor, quiero caminar en esto, esto no es mágico, es un camino que se recorre, en el que aprendemos todos los días. Pero decís, Señor, yo quiero caminar tu palabra, y tu palabra dice que hay mejor bendición en dar que en recibir. Yo quiero desafiarte esta mañana en tu generosidad. Quizá nunca se te había ocurrido pensar en qué podés dar. Esta es la mañana para que lo empieces a hacer. ¿Qué puedo dar? No tengo nada para dar. Sí, todos tenemos algo para dar. Si te parece que no tenés nada para dar, lo primero que puedes hacer es decirle, Señor, enséñame a ver la riqueza que tengo en mis manos y no veo. Para que pueda valorar lo que me diste y de eso que me diste, disponer mi corazón a dar. Si ya sos generoso, decirle, Señor, quiero multiplicar aún más mis pensamientos de generosidad. Pero sea como sea, yo te quiero desafiar esta mañana prácticamente a que dispongas tu corazón para la generosidad. ¿Querés ser generoso? Levanta tu mano donde está, ponete de pie si estás sentado, pero no te quedes fuera de este escuadrón de la generosidad de Dios. Imagínense la bendición que podemos traer a Cipolletti si cada uno de nosotros en estos días se dispone a ser generoso. Generoso con un hermano que tenés acá y que Dios te mueve a suplir una necesidad. Generoso con tu vecino, con tu familia. Generoso con alguien en el trabajo. Decirle, Señor, llename de tus pensamientos de generosidad. Yo ya te he llenado con mis necesidades, las puse ante tu trono, descanso en vos. Vos tenés en mano mis problemas, mis angustias. Ahora llename, Señor, de tus pensamientos generosos. Señor, quiero dar, quiero soltar, porque dice tu palabra que hay mejor bendición en dar que en recibir. Y lo quiero hacer así, generosamente, en abundancia, porque si siembro generosamente, sé que la cosecha es abundante, no para llenarme yo, porque mis necesidades están suplidas por vos, sino porque cuando cosecho más, tengo más para dar y puedo multiplicar mis pensamientos de generosidad. Abrí tu mente y decirle, Señor, llená mis pensamientos de generosidad. Y ahora también abrí tus manos y decirle, Señor, no te pido que me des. Te pido, Señor, que dispongas mi corazón para soltar lo que ya me has dado. Soltá la semilla que tenés en tu mano y date por seguro que mientras más semillas sueltes, más semilla va a poner el Señor en tu mano para dar. Y decirle, Señor, quiero llenar mi vida de generosidad. Amén. 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 No voy a orar por vos, por esto, porque sé que la obra la hace el Señor con vos. Pero sí quisiera, para cerrarse, que se ha extendido un poquito el culto, recordar algo y manifestar algo práctico. Primero, si Dios te movió a darle a alguien, si ya trajo a alguien en tu corazón, no dejes de hacerlo. Soltá semilla y empezá a bendecir. Soltá semilla y empezá a bendecir. Segundo, esta noche, esta tarde noche, nos toca ir a Allen. ¿Sí? Queremos ir a bendecir.
y queremos ir con generosidad. Yo necesito un grupo de aproximadamente 20 personas que reunamos, que estén dispuestos a decir, destinamos hoy un rato a la tarde, sacrificamos el partido de River dolorosamente, pero con generosidad, y el de Boca que vamos a agarrar el segundo tiempo para los pobres que se conforman, pero dispongo mi corazón para dar. Así que necesito 20 hermanos que dispongan tiempo. ¿Sí? No se vayan todavía, por favor. 20 hermanos que dispongan tiempo.